era para aumentar la base de la plataforma electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué toma cierta gente? ¿Cómo puede llegarse a ese recorrido? Pero el problema es que le están hablando a gente que evidentemente le lleva la punta, si no, no podríamos haber sobrellevado lo que sucedió el jueves. No podría haber sucedido eso del jueves. Es un ensayo de poder lo que hacen. Se deben reír Mañeto y sus adláteres más directos, Aguier y sus editores, y los pequeños personajes que trabajan de periodista en distintos medios, porque deben entender, cada uno debe creer que una parte de ese cacerolazo estaba influido por él, y que entonces él pasaba a tener razón aunque sea en una cosa tan absurda y tan impresentable. Pero jugar de esta manera con la debilidad de carácter, la pobreza ideológica de la gente, es muy severo, es muy duro, pero tienen que haberlo festejado. Era una especie de ensayo de poder, esas cosas que a veces se hacen para dar cuenta de hasta dónde se puede llegar, por ejemplo, con una mentira. Yo recuerdo cuando era muchacho un ensayo de una persona, una pareja que se estaba por casar, y una persona desde la cuarta fila decía no te cases por favor, y lo ponían en un ámbito de la alta sociedad, en la zona de Carrasco de Montevideo, como si fuese Olivo, Vicente López, para que luciese más. Era una mentira, era un ensayo que se había hecho para ver hasta dónde prosperaba un rumor, y la verdad es que ese rumor parecía haber llegado a todas las personas que habitaban la ciudad de Montevideo, y esto tiene que ser una cosa parecida. Se les ocurre decir, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, vamos a decir la estupidez más grande que se nos ocurra, que hay un presidente de la República lidiando con 8.000 temas al que se le ocurre largar a los violadores. Vamos a decirlo, pero vamos a decirlo, y lo dicen. ¿Y cuál es el resultado? El caceroleo de el jueves, que a mí no me pareció muy importante, pero porque anduve por Álvarez Thomas, como ya les conté, pero que por ejemplo a Cintia le resultó realmente muy llamativo. Estamos en manos muy peligrosas, que además no siempre conocemos cómo nos están manejando. Esta vez era obvio y evidente. Entonces aparece Mónica Cuñarro, conversando con América, con Rolando Graña. Dice, nuestras cárceles no estaban saturadas, es saturado durante la gestión de Garabano, que ese es el problema que tendríamos que estudiar, el problema que tendríamos que discutir por las consecuencias que ahora ha tenido. Pero no, ¿qué vamos a discutir? Una cosa seria, si hay una estupidez detrás, Cintia, que es mucho más poderosa. Claro, es que acá la discusión de fondo no es que el pueblo organizado no tenga poder, es que las élites mediáticas, y como decís vos, hay que decirle nombre y apellido, toda la oposición a este gobierno, los líderes del Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO o en sus derivaciones, el Grupo Clarín, las élites presionan sobre el peor sentido común, porque hay un sentido común que dicen que los delincuentes son los otros, nunca seremos nosotros y ellos nunca serán nosotros, los buenos, los malos, la teoría conspirativa que Zaffaroni tanto habla de la delincuencia como si fuera una guerra. Entonces, sobre ese sentido común erosionan, mintiendo, falseando datos, generando fake news. Sobre ese esfuerzo, aunque a veces parezca en vano, es que tenemos que argumentar todos los días, minuto a minuto. Sí, imagínate lo que es para otros temas. Corridas bancarias, por ejemplo, presión sobre el dólar, negocios que ellos tienen y que no conocemos. Imagínate cómo pueden instalar, que es una barbaridad tocarle las fortunas a las grandes fortunas del país. Imagínate cómo pueden instalar que el país, la nación, está obligada a un decoro muy especial y hay que pagar las deudas contraídas sin que la gente sepa que detrás de esas deudas, con bonos en la mano, están los propios medios de comunicación que tiran todo esto. Esto que ocurrió, este ensayo de poder y de locura que se permitieron los medios y que terminó con el caceroleo del jueves, trasladémoslos a otros temas que todavía hacen más daño, porque el caceroleo puede quedar ahí como una anécdota. ¿Qué significa? Significa que había mucha gente, cientos de miles de personas, ponele, o decenas de miles de personas, que creían que hay un gobierno que quiere liberar a cuanto criminal y a cuanto violador exista
porque ya llegando a lo que dijo un periodista, quieren aumentar la base electoral, son 50.000 todos los presos, una cosa por el estilo en la provincia de Buenos Aires, son 400 los que han liberado, se ignoran y se pasan por alto, Cintia, cifras como que en el mismo periodo del año anterior, cuando estaba Macri en el gobierno, también habían salido 1.700 personas porque se cumple la condena, porque le corresponde lo que dice la ley sobre la cárcel domiciliaria. Todo esto es insuficiente, por más que lo digas y lo grites frente a ese poder. Entonces, reflexionemos finalmente sobre el poder, sigamos aprendiendo lo que es el poder real, de lo que es capaz, de cómo se lleva tanto por delante el sentido moral y ético de las personas para arrastrarlas a ese comportamiento del pasado jueves. Pensemos lo que nos pueden llegar a hacer cuando ahora se discuta el impuesto a las grandes fortunas, o cuando entremos a tratar de generar apoyo a un gobierno que está peleando por el tema de la deuda, y muchísimos van a tratar de devastar la confianza de ese gobierno. Ojalá que alguna cosita de lo que sucedió el jueves nos permita un aprendizaje. Yo desde entrada, desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Ministerio de Justicia. Era, bueno, obviamente... Ejecutivo. ¿Era el propio ministro Garabano? ¿Era el viceministro? No, ¿era algún... quien estaba por debajo del ministro Garabano. Me surgen nombres y me comentan algunos nombres, me hablan de la posibilidad de que sea Juan Bautista Maíquez, la persona que la abordó en su momento en su despacho. Discúlpeme, doctora, pero la verdad que siento que es importante puntualizar en esto. Ya le digo, no quiero dar los nombres porque realmente me parece que no tienen sentido. No, está bien. Por suerte, dígame simplemente que no me lo puede desmentir este último nombre y yo sabré entenderlo en todo caso. Por suerte es una etapa superada. Uh-huh. Fue la nota del fin de semana, la de Mariano Martín con la jueza Ana María Figueroa, porque levantó tantos y tantos comentarios, hasta participó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un tuit en el cual los dichos de Ana María Figueroa y lo que se había hablado con Mariano Martín, en el que parecía quedar claro que se estaba refiriendo a Maíquez porque no lo discutía. Más tarde dijo, yo no mencioné a Maíquez, lo cual es verdad, no fue ella la que lo mencionó, sino fue un análisis del periodista de Mariano Martín en Toma y Daca, el notable programa que tenemos los sábados en las 7:50. Queda ahí una situación un poco confusa porque el hecho de decir yo no dije que sea Maíquez, también alguno puede tomarlo como los vándalos mediáticos de Clarín que están diciendo que Ana María Figueroa desmintió. Si es como yo entiendo, lo que ella dijo es yo no mencioné a Maíquez, lo cual es un derecho, puede ser por derivaciones judiciales, por lo que fuere esta situación. Lo concreto es que allí apareció el nombre de Juan Bautista Maíquez. Nunca está mal mencionar a Maíquez, fuera él o fuera otro funcionario de los de Garabano, que fueron a presionar a la jueza por el tema del memorándum con Irán. Miren a lo que estamos jugando. Miren dónde terminan, dónde empiezan en realidad los cacerolos, porque estas cosas perfectamente podrían haberlas llevado. Los Maíquez son una especie de los Dalton en materia de justicia. Hay un padre de la provincia de Buenos Aires que estuvo unos meses hasta que se le escapó la tortuga en aquello de la nata y él renunció y volvió a funciones que había dejado tipo licencia, llevado así por María Eugenia Vidal. Están 3 hijos, Ignacio, Esteban y Juan Bautista. Están las esposas, cuñadas, yernos, todos metidos en la justicia, un clan, pero de una fuerza, de una potencia, no debe haber juzgado donde no influyan. La verdad es que de vez en cuando
alguna vez que salimos indemnes de algo después de sufrir mucho en el terreno de la justicia, habría que atribuírselo totalmente al azar. Este Maíquez mencionado es el mismo que quiso sacar a Alejo Ramos Padilla por pedido de Macri, cuando Stornelli, a través de su mujer, le hace saber al ex esposo que a Ramos Padilla lo iban a sacar y que por lo tanto no fuera a declarar a Dolores ante Ramos Padilla. El que va a nombre del Consejo de la Magistratura como integrante del Consejo es este Juan Bautista Maíquez. Son capaces de cualquier tramoya, de cualquier cosa que les sirva al poder, los Maíquez. Por supuesto que esto queda un poquito en suspenso en la medida en que Ana María Figueroa no dice, sí, era Maíquez y punto, chau, se terminó la historia. Ante la requisitoria de Mariano Martín en toma y daca, dice, no le puedo decir, era un funcionario por debajo de Garabano, pero que evidentemente venía enseguida de Garabano. Por supuesto que ya no importaría si es Maíquez, si es González, si es Marín, no importa. Es Garabano, era la forma de proceder en la justicia que tenía el gobierno anterior. Es la vergüenza más grande que la justicia haya padecido. Pero ¿qué esperar de una justicia en la que hoy se están cumpliendo 3 años de que la Corte Suprema de Justicia, en realidad ayer, hoy, era la lucha de todos, me lo recuerda mi amigo Carlos Almenara desde Debate Mendoza, y es muy interesante, hoy hace 3 años que todos salía Cristina Fernández de Kirchner, salía Estela de Carlotto, salía Tati Almeida, salía toda la gente perpleja por lo que la Corte había hecho con el 2x1 el día anterior. De esto también nos vamos a ocupar en el desarrollo del programa, porque de vez en cuando, así como los cacerolos a uno le bajan la presión y uno dice qué mundo tan idiota, por otro lado aparece un mundo de gente que sigue dando pelea, una parte de pueblo que parece estar sano y que consiguió hace 3 años, una semana después de lo que hoy vamos a recordar, que el pueblo saliese a la calle y protestase de tal manera que 1 año y pico después el 2x1 no caminó. Pero hoy era un día de lucha, hace 3 años. Esta decisión debe ser revertida, porque yo quiero vivir y quiero seguir viviendo en una Argentina donde los genocidas no caminen por la calle. Creo además que los dirigentes de los distintos partidos políticos democráticos deben tener lo mismo. Muchos son contemporáneos conmigo, muchos de los dirigentes actuales de los partidos democráticos que siempre han accedido al gobierno por elecciones libres, sin proscripciones y democráticas, son gente que tiene mi edad. Y yo a ellos me dirijo fundamentalmente, para que recordemos la Argentina que vivimos nosotros. Vos no podés querer ese país para tus hijos, porque vos tenés que tener un país para tus hijos en que tus hijos puedan decir y pensar lo que quieran y que no tengan el miedo de que le golpeen la puerta o le pateen la puerta, se la volteen y lo lleven de los pelos y nunca más lo veas. Ese ejemplo de pueblo justamente que frenó la avanzada al inicio del gobierno macrista, la consolidación en realidad, que pretendía generar domiciliarias, justamente, ¿no? Generar domiciliarias masivas para presos de lesa humanidad, para genocidas, y el pueblo dijo que no. Y ahí está la complejidad de este tema, porque en todo caso los cacerolazos debían ser por eso, ¿no? Para que los genocidas, porque además esto también está amparado en fallos internacionales, no es una opinión alejada de la realidad. Los genocidas tienen que cumplir su condena en cárceles comunes. El viernes, Víctor Hugo, justamente hablando del otro Maíquez, el que integra la Cámara de Casación, fue uno de los que falló a favor de que el tribunal le abriera la puerta a un represor para justamente que quede en prisión domiciliaria. Sobre eso